bien, buenas noches a todos los que nos siguen a través de este segmento de economía, de su programa Agenda Ciudadana, a través de El Nuevo Diario TV. Para nosotros es un placer. Nelson Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches, Richard. Estamos bien, gracias a Dios, y feliz de compartir este espacio contigo. Gracias, Nelson. Y un servidor, Richard Medina. Estaremos discutiendo la actualidad en temas económicos y tenemos un invitado de lujo. Un invitado experto en temas de compras públicas y en temas de la ley de función pública. Su nombre es Ricardo González y lo vamos a ver en el segundo segmento de este programa. Pero iniciando, venimos con un tema que ayer, digamos, sorprendió cuando se anunció, que fue que el gobierno central, sometió un anteproyecto de ley al Congreso Nacional para reformular o modificar el presupuesto general del Estado. ¿Qué sucede? Cuando hay un incremento de los impuestos que se están estimando o cuando hay la necesidad de aumentar los gastos que va a hacer el gobierno, se envía una especie de modificación al presupuesto del Estado. En 2020, a final de 2020, se aprobó la Ley de Presupuesto General del Estado 2021. Esa ley posteriormente fue modificada por una segunda ley a mitad de este año que se le llama primer presupuesto reformulado. Ahora, con este nuevo anteproyecto de ley que se está sometiendo a mitad de noviembre y que probablemente se apruebe a final de noviembre o principios de diciembre, tenemos un segundo presupuesto reformulado. Esto es algo poco común. Sucedió en el año pasado, debido a la pandemia. A diferencia de este año, el año pasado, hubo la necesidad de tener dos presupuestos reformulados. Uno lo sometió la administración de Danilo Medina y el segundo lo sometió la administración del presidente Abinader. Y se hizo esto por la necesidad de incrementar los gastos. ¿Qué sucedía? Estábamos en una pandemia, se crearon unos programas de asistencia social de emergencia y se hizo un gasto muy fuerte que no estaba contemplado en temas de salud pública, específicamente para ampliar las camas disponibles para COVID, tanto camas normales como de cuidados intensivos, para adquirir ventiladores y otros insumos médicos. Ahora bien, en este año la historia es diferente. La historia viene, o la necesidad de hacer un segundo presupuesto reformulado viene, porque los ingresos han estado aumentando más de lo que se previó en el presupuesto original. Un presupuesto del gobierno es muy similar al presupuesto de una casa. Hay ingresos y hay gastos. En el gobierno, usted tiene impuestos que el gobierno recauda. Y donaciones, pero las donaciones son más pequeñas, son muy pequeñas. Por el lado del gasto, usted tiene los gastos de funcionamiento, que se llaman típicamente gastos corrientes. Ahí están los sueldos que se pagan los empleados, los intereses que se pagan sobre la deuda pública y las compras y contrataciones de bienes y servicios que se realizan periódicamente. Y tiene un segundo componente de gasto que es el gasto de capital. Gasto de capital es la inversión en infraestructura. Es lo que usted ve cuando usa una carretera. Esa carretera se construyó y tiene una partida, un nombre que se llama gasto de capital. Pero no solamente es construcción de carreteras, también es de puentes, de plantas, en el caso de Punta Catalina, plantas eléctricas. También es asfaltado de calles, también es construcción de viviendas para dar a personas de bajos recursos, entre otras cosas que hace el gobierno en gasto de infraestructura. En esta ocasión, el gobierno está solicitando un incremento de lo que se llama estimación de ingresos. Cuando usted hace un presupuesto, usted no sabe con certeza cuál va a ser su ingreso. Usted entiende que va a ser un número, lo estima, pero no tiene certeza del 100% cuando hace el presupuesto de que durante ese año ese ingreso va a entrar completo, o que va a entrar menos, o que va a entrar más. Entonces, en el lado del ingreso, el gobierno está reestimando al alza, está aumentando la estimación de ingresos que tenía en el presupuesto reformulado número 1. En este presupuesto reformulado número 2, que ya es un proyecto de ley porque fue sometido al Congreso, vemos que hay un aumento de 63.641 millones de pesos en ingresos adicionales. Ojo, esos ingresos adicionales son ingresos adicionales versus lo que se tenía estimado en el primer presupuesto reformulado.
Adicional a eso, el gobierno está sometiendo una autorización o pidiendo una autorización al Congreso para aumentar el límite de gasto. ¿Cómo funciona el presupuesto? El presupuesto le dice al gobierno cuál es su límite de gasto en un año. Y ese límite de gasto tiene que aprobarlo el Congreso. Entonces aquí estamos solicitando que el gasto se eleve en 13.263 millones de pesos. Cuando usted suma eso con lo que se tenía originalmente en el presupuesto reformulado número 1, vemos que en este presupuesto reformulado número 2, los ingresos están estimados en un poco más de 830 mil millones de pesos. Y los gastos están estimados en casi 990 mil millones de pesos. Eso nos da que el déficit fiscal, es decir, resto los ingresos que tengo menos los gastos, que el déficit fiscal va a quedar en casi 160 mil millones de pesos. Es decir, que el gobierno deberá solicitar una deuda, un préstamo, un financiamiento para cubrir esa parte. Igual que en una casa, igual que en un hogar, si se gasta más de lo que se ingresa, esa diferencia hay que cubrirla pidiendo prestado. En el gobierno, en el caso de las finanzas públicas, es lo mismo. Pero adicional a eso, el gobierno sometió un proyecto de ley de presupuesto que contempla un aumento de lo que se llaman aplicaciones financieras. ¿Qué son aplicaciones financieras? Es básicamente el pago del capital que vence de la deuda. Es decir, si usted tiene un préstamo y cada año tiene que pagar 100 millones de pesos y tiene que pagar 10 millones de pesos de intereses, los 100 millones de pesos de capital usted lo pone como aplicación financiera. Los 10 millones de pesos de intereses pasan como intereses, como su nombre lo dice, pero pasarían como gasto, específicamente gasto corriente, no como aplicaciones financieras. Entonces el gobierno lo que está diciendo es que está aumentando en 50.378 millones de pesos las aplicaciones financieras, de manera tal que lo que el gobierno debe buscar de financiamiento, es decir, cuál es la brecha que hay que buscar para financiar, cuánto hay que tomar prestado para cerrar el año, se quede lo mismo que estaba en el reformulado número 1, es decir, 253.727 millones de pesos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Lo primero es que el gobierno está reconociendo que la recaudación ha sido mayor a lo esperado, inclusive mayor a lo esperado en el reformulado que se aprobó en julio. Y eso se debe a que la economía se ha comportado mejor de lo que se tenía previsto originalmente. Hay también un esfuerzo por parte de las recaudadoras de DGI, de impuestos internos, y de la Dirección General de Aduanas, que ha aumentado las recaudaciones. Pero sobre todo ha habido también un efecto en precios. ¿Por qué? Porque si antes, es decir, hace 2 años, usted pagaba ITEVIS, pagaba el 18% de ITEVIS de un producto cuyo precio eran 100 pesos, ahora no cuesta 100 pesos, ahora está costando quizás 120 o 130 pesos. Entonces lo que usted recauda por ITEVIS, antes era el 18% sobre ese 100, ahora es 18% sobre 120 o 130. Por lo tanto, viene un aumento de las recaudaciones por esa vía. Y sobre el incremento en gastos, es bueno esperar a ver cuál va a ser, digamos, el comportamiento. ¿Por qué? Porque el gasto ha estado subejecutándose. ¿Qué significa subejecutándose? Que pensamos que vamos a gastar 100, pero todo indica que al final del año solamente vamos a gastar 80 o solamente vamos a gastar 70. Por lo tanto, está por debajo de lo que yo esperaba gastar o por debajo de lo que tengo la autorización para gastar. Eso no es un ahorro, es simplemente que se ejecutó menos de ese gasto. ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, que el gasto de capital, que como dijimos es uno de los dos componentes que tiene el gasto público, presenta una subejecución muy alta, de alrededor del 45%. Es decir, que si el gasto de capital fueran 100 pesos, probablemente al final del año se ejecute 65. Perdón, una subejecución del 35%. Probablemente al final del año se ejecute solamente 65. ¿Cuál es la situación con esto? Que obviamente como el gasto de capital es el que dinamiza la economía, porque es el que se gasta en obras,
el que genera mucho empleo, la economía quizá crecería menos de lo que hubiese crecido si se ejecutara plenamente ese gasto de capital. Y lo segundo es que el gasto corriente indica también que va a quedar ligeramente por debajo de lo que se tiene en presupuesto. Aunque en este documento, en el anteproyecto de ley de presupuesto reformulado número 2, el gobierno indica o solicita que se le aumente el límite de gasto en 13.000 millones adicionales. Sería luego de que se apruebe y se vean cómo quedan las cuentas entre instituciones, entre gasto de capital y corriente. Sería bueno ver cómo quedan estos números, si todo ese gasto que aumenta en 13.000 millones viene por el lado del gasto corriente solamente. Y luego ahí evaluar cuál va a ser la subejecución del gasto de capital y cuál va a ser la ejecución de los impuestos. Entonces, en ese sentido, podemos ver cuál sería el déficit. Un déficit mayor obviamente implica que hay que tomar más dinero prestado. Un déficit menor implica que hay que tomar menos dinero prestado. Ahora bien, si ese déficit es menor porque estamos gastando poco en infraestructura, no es del todo bueno. La infraestructura, y más en momentos como este, donde se produjo lo que se llama un choque de ingresos, es decir, que mucha gente perdió su medio de subsistencia o su nivel de ingreso debido a la pandemia o a los efectos de la pandemia. Entonces, el gasto de capital sirve para dinamizar la economía. Es como que hay una batería que se quedó con poca carga, usted le pone unos cables, le conecta unos cables para jumpearla y esa batería recarga y el carro prende. Entonces es lo mismo, digamos que el gasto de capital son esos cables y ese otro carro que sirve para prender la batería que está quedada. Sobre el aumento de las aplicaciones financieras que anuncia el gobierno en el anteproyecto de ley de presupuesto reformulado, que equivale a 50.378 millones de pesos, hay algo importante que hay que notar. En la carta que mandó el presidente Abinader remitiendo el anteproyecto de ley al Congreso, hay un párrafo de interés, y es que el gobierno dice que mantienen esos 50.000 millones de pesos ahí para realizar una operación de manejo de pasivo. Operación de manejo de pasivo es que el gobierno tiene deuda, lo que se llama un portafolio de deuda, y el gobierno para o bajar la tasa de interés que paga, o reducir el tamaño de la deuda, o dilatar el pago de esa deuda, es decir, si en lugar de que me vencen 2 años, yo quiero que vencen 5 años, lo que hace es que habla con los inversionistas o recompra una parte de esa deuda, la compra de manera anticipada, y luego emite más deuda con las nuevas condiciones que desea. Entonces, en esa carta se explica que esos 50.378 millones de pesos adicionales de aplicaciones financieras se mantienen ahí, se solicita incluirlos en el presupuesto reformulado para realizar una operación de manejo de pasivos. Obviamente, el gobierno no va a anunciar la operación de manejo de pasivos hoy. ¿Por qué? Porque si la anuncian, el mercado se le puede ir en contra y por lo tanto no sería exitoso o no sería efectivo lo que quieren hacer. En ese sentido, el gobierno lo que hace es que dice que tiene la intención de realizarla, no da el detalle, y cuando la vaya a realizar, si puede realizarla, entonces informa lo que hizo. Importante ahí él si puede realizarla. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que por condiciones de los mercados internacionales no sea el momento de hacer este tipo de operaciones. Estamos ya cerrando el año. En la semana que viene es la semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y luego viene Black Friday o Viernes Negro. Entonces en esa semana los inversionistas extranjeros tienden a ser muy lentos o no tener tanto interés en hacer este tipo de operaciones con países como los nuestros. Por lo tanto, la ventana de oportunidad es el periodo en el tiempo en que se pueden hacer operaciones de manejo de pasivo, como la que quiere o dice que quiere hacer el gobierno. Yo la vería más hacia diciembre, específicamente las primeras 2 semanas de ese mes. O puede ser esta misma semana, pero si no lo están haciendo ya sería un poquito difícil debido a que nos aproximamos a Acción de Gracias. Entonces, para ir resumiendo, el gobierno solicitó una reestimación al alza de los ingresos que tienen presupuesto, un aumento de 13.000 millones en los gastos y
mejoró el déficit. El déficit en el reformulado anterior, en el primer reformulado, que es el vigente, el déficit fiscal anda por los 210.000 millones de pesos. Con este nuevo reformulado estaría en 159.000 millones de pesos. Como dije, mientras menos déficit, menos deuda. Sin embargo, si ese déficit se reduce en base a no invertir en infraestructura, ahí la percepción cambia. ¿Por qué? Porque siempre es preferible hacer inversión, gastar en infraestructura, debido a que eso le genera un retorno social elevado, en muchos casos, al país. Bueno, muy bien, compañero Richard. Hoy es un día muy especial, Richard, porque hoy hace 2 años, 17 de noviembre, el mundo cambió de una manera inesperada. Es cuando se registra el primer caso de COVID en el mundo, en la ciudad de Wuhan, China, y esto vino a revolucionar la vida completa de todos los ciudadanos del mundo. Hoy mi comentario va muy de la mano al comentario de la semana pasada, que trataba sobre la digitalización de los procesos en los negocios post-COVID. En el comentario que hicimos en ese momento estuvimos viendo que varias tendencias vinieron para quedarse. Y una de ellas es la que quiero tocar muy de cerca hoy, porque es el teletrabajo. Que el teletrabajo no es más que el trabajo, es una modalidad especial de trabajo que se presta a distancia, en el cual se utilizan herramientas que van de la mano con las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero yo quiero hacer un recuento de cómo el teletrabajo ha venido ganando espacio en la medida que el COVID fue penetrando a nivel mundial en todos los países y en todas las naciones. Y quiero hacer un recuento porque precisamente en el segundo trimestre del año 2020, que fue cuando la pandemia tuvo su punto más crítico, 23 millones de personas asumieron la modalidad de teletrabajo en América Latina y Centroamérica. Y el Caribe, mejor dicho. Esta es una información que viene de una estimación que hizo la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Cuando las medidas de confinamiento se fueron poniendo más crudas, esto llevó a que un 20 o un 30% de los empleados o asalariados de la región asumieran esa modalidad de trabajo, lo cual permitió a muchas empresas poder subsistir y crear el modo de producción que tenían, obviamente no con la misma amplitud que tenían, pero sí pudieron mantenerse haciendo el trabajo desde la casa. Pero ¿qué ha pasado? Con la flexibilización del confinamiento, el teletrabajo ha venido perdiendo espacio, pero ojo, queremos hacer esta observación precisamente porque la semana pasada estuvimos viendo cómo los procesos o la digitalización de los procesos en los negocios post-COVID va ganando espacio. Ha sucedido un fenómeno muy interesante. A medida de que se dio la flexibilización, ya los empleados empezaron a asistir a sus trabajos, pero hay una estadística de un estudio que realizó una empresa especializada en el mercado laboral, que es Pascale, donde dice que el 43% de los trabajadores prefieren la modalidad del teletrabajo. Este es un dato muy importante porque incluso en algunos trabajadores específicos, como son los de el sector de marketing y de publicidad, este porcentaje puede alcanzar hasta el 75%, lo que hace una realidad y un hecho esta tendencia que vino para quedarse. Es importante que veamos cuáles cosas arrojó esta investigación en los trabajadores. Primero, mayor
nivel de satisfacción laboral, lo cual conllevó a tener una tasa más baja de búsqueda de empleo, de personas que quieran cambiar de empleo. Y obviamente esta misma modalidad de trabajo ha llevado que muchos trabajadores hayan podido mejorar sus niveles de ingreso. El estudio también nos dice que la fuerza laboral se siente más a gusto cuando trabaja desde casa. Esto implica que el empleado, teniendo la opción de decidir cuándo va a su trabajo de manera presencial, porque no necesariamente todo el tiempo tiene que ser de manera a distancia, obviamente que en algún momento quiere ir a la oficina, retirar cualquier información, compartir con sus compañeros de trabajo. Esto hace que el empleado se sienta más a gusto y más productivo. Y este experimento del teletrabajo ha llevado a muchas empresas a un mayor nivel de productividad de sus colaboradores. Pero ojo, así como hacemos la recomendación en las empresas de que asuman esta modalidad, ya en República Dominicana existen regulaciones que el Ministerio de Trabajo, el 12 de noviembre del año 2020, hizo una regulación, se escribió una regulación que es la 23-2020, en la cual ya se pasa a tener cosas más específicas de cómo deben ser tratados estos trabajadores en esta modalidad de trabajo. Se definieron todos los términos de qué es el teletrabajo, de qué es un teletrabajador, qué es la desconexión digital, cómo debe ser la reversibilidad y, en fin, también cómo deben diseñarse o cómo se debían hacer los contratos con los empleados que asumieran este tipo de modalidad de trabajo, el lugar, el espacio donde van a realizar el trabajo, la supervisión, cómo debe hacerse, la remuneración y los gastos que se generan adicionales, quién lo debía cubrir, si el empleador o el trabajador. Por eso, en nuestro comentario del día de hoy, quisimos traer esta tendencia que vino para quedarse y que nuestro público que nos ve y nos escucha a través del Nuevo Diario pueda asumir este tipo de modalidad de trabajo en sus empresas para que vayan de la mano con lo que viene en el corto y mediano plazo para todas las empresas a nivel mundial. Ese es mi comentario, Richard, en el día de hoy. Y entendemos que el público debe de asumirlo. Sí, entiendo que es una buena información porque la pandemia ha cambiado la manera en que se hacen los negocios. Y parte de la manera en que se hacen los negocios es cómo se emplea los trabajadores. Entonces, eso que tú planteas, que fue una resolución del Ministerio de Trabajo, viene a normar de alguna manera un vacío que había en la legislación en cuanto al teletrabajo, que se puso de moda o que se masificó de manera inesperada debido a la pandemia. Eso es correcto. Incluso ya se sometió un proyecto de ley para regular el teletrabajo, lo que hace demostrar que es una tendencia que vino para quedarse y que esperemos que ese proyecto también sea tomado en cuenta en el Senado y en las diferentes cámaras para su aprobación. Claro, y esperemos también que haya sido discutido, ¿no?, con tanto los sectores de representantes de trabajadores, el sector sindical, como con el sector empleador. Es correcto. Bueno, vamos ahora a pasar, vamos a una pausa y luego venimos con la entrevista de Ricardo González, experto en temas de compras públicas y de la ley de función pública. No se nos vayan. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo
conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Buenas noches nuevamente y seguimos aquí con su segmento de economía del programa Agenda Ciudadana. En esta oportunidad vamos a entrevistar un joven abogado, pero que a pesar de su corta edad se ha convertido en un experto en dos temas fundamentales, que son la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas y la Ley de Función Pública. Tenemos a Ricardo González Hernández. Ricardo, además de abogado, tiene un máster oficial en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo y un máster en Contrataciones Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. A nivel privado, tiene amplia experiencia asesorando entidades contratantes y proveedores en temas de contrataciones públicas. Entre estos temas tenemos los procedimientos, reclamos e impugnaciones que se dan en los procesos de compra. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, estimados Richard y Nelson. Muchísimas gracias por esta primera, espero que de varias invitaciones a este programa Agenda Ciudadana, que según veo por la temática de tratar un tema diferenciado al día, ha logrado una cierta fidelización con los oyentes y espectadores, ya que tú sintonizas el programa el día de los temas que te interesan y la verdad que me parece dinámico y más con la plataforma virtual, como bien explicaba Nelson, el tema del teletrabajo colabora bastante y hoy en día cualquiera de su celular puede ver un programa sin tener que sentarse en la televisión como era antes, sí, a su disposición. Pues, dándote las gracias por acompañarnos y ya aprovechando para entrar de una vez en la entrevista con un experto en compras como tú y vayamos edificando a nuestro público que nos ve. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las diferentes modalidades de compras, Ricardo, que contempla la ley 340-06. Excelente. Fíjate, Nelson, la ley actual
que está en proceso de modificación, ya que hay un anteproyecto elaborado por el órgano rector que fue depositado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, pendiente de ser remitido al Congreso Nacional, contiene en principal dos modalidades de contratación. Son los procesos de selección ordinarios y son los procesos de excepción. Los procesos de selección, como bien dice su nombre, son aquellos procesos en los cuales hay una competencia de oferentes y se determina cuál proceso de selección en base a los umbrales correspondientes que fija el órgano rector cada año. En tal sentido, por eso tú ves que hay un proceso que de 0 a 120,000 pesos es lo que se llama una compra directa, que es una excepción. De 120,000 este año hasta 900,000 y pico, me parece, es una compra menor. Y de 900,000 hacia hasta los 4.1 es una comparación de precios. Y del 4.1 en adelante es una licitación pública nacional. Es importante determinar, o sea, qué implica cada uno, ya que cada proceso tiene determinadas particularidades y características, y lo importante, poder de decisión. Muchas personas a veces entienden que el encargado de compras en una institución viene siendo una especie de poder de que maneja, incluso que puede tener influencia en todo el sistema de compras de la institución, cuando en la realidad, en la práctica, no debería ser. A veces en la práctica ocurre, pero no debería ser, ya que el encargado de compras solamente tiene decisión en lo que le decía al principio de la compra directa. El proceso que es menos de 120,000 pesos. Ok. Yo veo que tú mencionas que hay compra menor, que hay compra de excepción. Existen una diferencia entre ellas. Tú mencionaste unos montos. Dijiste a 120,000 pesos, a 900,000 pesos es una compra menor. 4.1 es un proceso de licitación. ¿Solamente la diferencia los montos o hay algún tipo de diferencia entre una compra menor y un proceso de licitación? Oh, claro, como te decía, cada una tiene sus particularidades. Específicamente el tema de quién dirige el proceso. En la compra menor de hasta los 900,000 pesos lo debe dirigir la dirección administrativa de la institución, seguido de un proceso en el cual, por ejemplo, la unidad de compra se recopila 3 cotizaciones y quien decide la contratación es la dirección administrativa y financiera. Cuando ya pasas de los 900,000 pesos, entras al margen de la comparación de precios, donde mínimo tienes que invitar a 5 proveedores y la decisión del proceso va al comité de compras y contrataciones, que lo componen 5 miembros de la institución, encabezado, presidido por el director o ministro, o sea, la máxima autoridad de la institución o la persona en quien ésta delegue esa posición, acompañado de consultor jurídico, director administrativo y financiero, planificación y desarrollo y encargado de acceso a la información pública. Al sentido, te digo, cada modalidad de selección tiene sus particularidades. Ya luego otro mundo es las excepciones, los procesos de excepción, que en ese caso no hay un umbral determinado, pero hay ciertas excepciones, cada una tiene según el reglamento, sus particularidades, principalmente con el tema de la urgencia, que sí hay una competencia. Es decir, no hay una adjudicación directa, es un proceso, digamos, que puede ser amplio y competitivo, pero con modalidades de plazos más cortas, siempre debidamente justificadas y fundamentadas. Tú nos comentaste que se sometió un anteproyecto de ley, ya es un proyecto de ley, de modificación de la ley 340-06 de compra y contrataciones públicas. ¿En qué consiste, a grosso modo, este anteproyecto de ley? ¿Qué modifica versus lo que tenemos en la actualidad? Mira, el proyecto de ley, tuve la oportunidad de revisarlo, luego de que fue presentado en un borrador de parte del órgano rector, que hizo hasta un proceso dinámico en el sentido de que se creó un portal en el cual cada quien podría aportar comentarios y sugerencias. Y la verdad es que me parece un proyecto bastante ambicioso, cambia todo el sistema de contratación pública, digamos que en la actualidad, que si bien es cierto se mantienen algunas de las modalidades, se incluyen muchas nuevas y se agregan específicamente algo que siempre ha sido criticado de la legislación actual, que son las famosas sanciones penales al tema de la contratación pública. La realidad es que al día de hoy nuestra ley 340-06 no tiene sanciones penales y lo único que puede hacer el órgano rector al momento de determinar cualquier tipo de gravedad o falta es recomendar sanciones administrativas que el director o ministro de la entidad afectada las asume, las aplica, si así lo entiende. Y ya es cuestión de que el Ministerio Público, en caso de que así lo entienda, pudiera investigar y ver si hay algún tipo de indicio penal. ¿Cuáles son? ¿Tú nos puedes dar 1 o 2 ejemplos de sanciones administrativas?
que Claro. puedan derivarse de una mala aplicación de la ley de compras públicas. Sí, en ese caso, el órgano rector remite las sanciones administrativas establecidas en la ley de función pública. Entonces, la amonestación escrita, son las faltas de primer, segundo y tercer grado. Está la amonestación escrita, está la suspensión de salario, hasta una eventual falta grave que conlleva una destitución. Pero, como siempre te digo, el órgano rector recomienda, queda a aplicación del ministro, en este caso, de máxima autoridad de la institución donde se evidencia la irregularidad, aplicar las sanciones. En tal sentido, queda como una especie de suavidad, o sea, no tiene el peso, el carácter tal vez, que haga que las personas al momento de intervenir en un proceso de contratación asuman la responsabilidad, sabiendo que si se comete aquí un error, se comete una irregularidad, yo puedo resultar destituido, que es lo que está pasando al día de hoy, que por lo que vemos son varios los funcionarios que han tenido ya que salir de los cargos que ostentan por no conocer o por no aplicar correctamente, ya sea por mala planificación, malas asesorías, la ley de compras y contrataciones. Te quiero preguntar, porque en estos días vi en una entrevista al director de compras y contrataciones, tocando el tema precisamente de las sanciones, como que la dirección no tiene como ese poder de sancionar a un funcionario que incurra en una falta. Y te lo digo porque hay ejemplos que están en la palestra pública de funcionarios que, siendo funcionarios de gobierno, participaron en procesos de licitación y que se comprobaron que realmente empresas que pertenecen a esas personas ganaron licitaciones, mas sin embargo no ha habido ningún tipo de sanción. Lo que escuché que se determinó fue, bueno, es que fue algo pequeño, pero la ley no te determina si es algo pequeño o algo grande, yo voy a poner una sanción. O sea, realmente tiene facultad la dirección de sancionar a los funcionarios. O sea, no. Al día de hoy, con nuestro marco legal, el órgano rector recomienda a la institución a cargo, que en ese caso que usted bien cita fue al Senado de la República, tomar las medidas disciplinarias correspondientes. En ese caso ya el tema va a la esfera del Pleno Senatorial, que tiene un consejo disciplinario y que tiene un reglamento, el cual tendrá también tiene su régimen de sanciones, y determinarán si en ese caso la persona afectada será objeto de algún tipo de sanción. Pero ahí prácticamente ya el tema sale del órgano rector. Entonces es la verdad que la ley le deja ese tema, para decirlo así, en el aire, y no tiene el órgano rector la fortaleza de poder decidir al respecto y de poder, digamos, que sancionar directamente a un funcionario por algún tipo de práctica irregular. Ahí yo te quisiera hacer dos preguntas un tanto diferentes. Una, que tú nos expliques qué es lo que ha ido sucediendo en el último mes quizás con el caso de Inaville, que es algo que está muy vocalizado en la palestra pública. Y una segunda pregunta va hacia si los poderes del Estado, que no son el Poder Ejecutivo, es decir, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como órganos constitucionales como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, se deben regir por la Ley 340-06. Okay. Fíjate, interesantes preguntas, Richard. Voy a tomarla, con tu permiso, a responderte primero la segunda pregunta, ya que creo que podemos, digamos, que dejarlo claro más fácil, que antes de entrar en el profundo tema del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. En cuanto a los órganos de naturaleza con autonomía constitucional, la realidad es que la ley le aplica a todo el mundo. Nadie escapa al cumplimiento de una legislación que ha sido debidamente aprobada por el Congreso Nacional de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo. Lo que sí resulta es que esos órganos constitucionales tienen una autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y reglamentaria que los llama a reglamentar su accionar. En tal sentido, siempre respetando lo que establece la ley, complementan su propio reglamento y pueden reglamentar aspectos que la ley no los determina. Es decir, para el gobierno central, el Poder Ejecutivo emite un decreto, reglamento de aplicación de la ley, que les aplica a todas las entidades bajo su cargo, pero para los órganos autónomos, estos tienen la facultad de autorreglamentar su actuación. Ojo, no es que no estén debajo del cumplimiento de la ley, los reglamentos deben ser conformes con la ley. Tal es el caso
el Tribunal Constitucional, que tiene su reglamento de compras y contrataciones, del Poder Judicial. Me parece que de todos los organismos de naturaleza lo han ido haciendo, con excepción del Tribunal Superior Electoral, que creo que ya está en ese proceso, con el pleno que recién se instaló. Hay una comisión que trabajará ese tema, y con el Defensor del Pueblo, que ahora fue que vino a ser designado ya, digamos que una persona con la intención de llevar esa institución a hacer lo que está llamada a hacer. En tal sentido, la primera pregunta sobre la situación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, yo tengo, mi opinión, ya que no he tenido la oportunidad en su momento de participar en esos procesos, es que el INABIE es una bola de nieve que ha ido creciendo producto de la asignación del 4% que comenzó en el año 2012 y la llamada revolución educativa con la jornada escolar y la tanda extendida. Es decir, tú tienes una institución que para este año está contratando alrededor de 23.000 millones de pesos en distintos procesos de licitación pública nacional. La verdad es que procesos de esa magnitud, como los que están ahora en la palestra de alimentos, digamos que son crudos, y alimentos también cocidos para las escuelas, que son de 9.000 y de 13.000 millones de pesos, no son procesos fáciles. Y no es que no porque ningún proceso tal vez sea de carácter fácil, sino que es un proceso que lleva un nivel técnico y de profesionalización que la mayoría de instituciones de nuestro país no lo tienen. Es un tema que la verdad requiere que sea debidamente analizado y ponderado para edificar y buscar las oportunidades de mejora de cómo llevarlo. Rápidamente les puedo citar casos, en este caso, el caso de este año, en el cual el INABIE lanzó un proceso a nivel nacional para todas las escuelas de la geografía nacional. Si me preguntas de entrada, yo sugiero que ese tema se pudiera regionalizar. El año escolar comienza en agosto, en septiembre. En marzo vamos a licitar el proceso de comida para las regiones 1 y 2. En abril iniciamos las regiones 4 y 5, 3 y 4. Y así continuamos con las otras regiones y vamos geográficamente abarcando todo el país y dejando sobre la mesa todo prácticamente listo. Un tema, digamos que quiero ya hacer un llamado de atención y que a veces se ve hasta lo ven como si fuera una limitante, es el uso de los medios electrónicos. Al día de hoy tenemos un portal transaccional que administra el órgano rector, que es una herramienta bastante poderosa. Ustedes seguro habrán visto cómo se quejan en este caso la prensa, cómo el reclamor es que participaron 3.000 proveedores. Son 3.000 propuestas, 3.000 empresas o personas físicas con capacidad de contratar que te presentaron documentos. Entonces, en este caso, como es a nivel nacional, hay muchas personas que tal vez no tienen acceso a los medios electrónicos. Y en lugar de tú tener un expediente completamente digital que te permite, según la misma plataforma, evaluar, adjudicar, ponderar qué procede y qué no, eliminar, descartar y continuar y hasta formalizar un contrato electrónico, se mantiene el criterio de que hay que permitir la participación por medios tradicionales, lo cual, si bien es cierto que en el fondo tiene la mejor de las intenciones y que personas, digamos, que de lugares remotos puedan participar sin problema alguno, o personas que tal vez no conozcan la tecnología, complica el desarrollo del proceso en la institución contratante. Entonces, tú tienes aquí que la entidad contratante, en la 27 de febrero, ahí el INABIE, tiene un proceso a nivel nacional con 3.000 ofertas, en las cuales tú tienes 3.000 personas que van a llamar el día que la adjudicación que no sale, no se publica el acto administrativo, un acto administrativo que obviamente debe ser elaborado tomando en cuenta toda esa documentación que fue presentada físicamente. Entonces se va creando una situación en la cual el hecho de que de los medios tradicionales y la manualidad te da paso a los errores. Es posible que el comité de compra haya visto que en ASO hay un oferente que le faltó algo y no lo vieron, que tenía algo y tal vez no se percataron, entonces descalificaron a alguien injustamente, habilitaron a alguien injustamente. Entonces todo eso te va generando un reclamo que, como es a nivel nacional y hay 3.000 oferentes, es tal y como dijo el director de compras, que creo que mencionó que tiene como 30 recursos jerárquicos y medidas cautelares. Y a veces hay personas que fue porque un documento fue omitido o un documento tal vez no lo vieron. Si no se sabe si con una intención, si injustamente. Pero al fin y al cabo, ese proceso tan grande y tan voluminoso debe de ser llevado, yo entiendo que sobre la plataforma totalmente electrónica y
con personas a cargo debidamente capacitadas. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí con el tema de compras, porque vinimos a hablar dos temas contigo para que pueda ilustrar y edificar a nuestro público. Y el otro tema que queremos consultar contigo es el tema de la Ley 4108 de Función Pública. ¿Cuál es el objetivo de esta ley para que nuestro público entienda el tema? De la forma más llana, para que el público lo pueda entender, la Ley de Función Pública es el código de trabajo de los empleados públicos y el gobierno. En tal sentido, cualquier problema, o ya sea diferencia, tema de prestaciones laborales, de renuncias, de vacaciones, de bonos por desempeño, todo está regulado por la Ley de Función Pública y los reglamentos que a su vez se dicta el mismo Poder Ejecutivo o el órgano rector, en este caso el Ministerio de Administración Pública, a través de resoluciones y circulares e instructivos. ¿Presenta esta algún tipo de protección a los colaboradores públicos? Claro, la ley está, digamos, desde el año 2008 en que se hizo, es una ley de estas legislaciones que nosotros tenemos en nuestro país que son muy bien intencionadas y que contemplan una serie de temas que la verdad protegen, a mi entender, protegen a los, en este caso, a los empleados públicos, a los servidores públicos, pero trabas, digamos, y fallas en su implementación han limitado tal vez que el beneficio de dicha ley cubra a todos los servidores públicos y al fin y al cabo todos gocen de esa protección que la ley les puede garantizar. Tal es el caso de la ausencia de los concursos. La ley llamaba a que en un plazo determinado desde su promulgación se hagan concursos para todos los empleados que en su momento ocupaban posiciones con vocación de carrera y para todos aquellos empleados que iban a ocupar de nuevo ingreso. En tal sentido, eso se hizo en algunos sitios parcialmente, en otros no había forma de que el país en su momento hiciera concursos para todas las posiciones públicas. Entonces eso se ha ido prorrogando con el tiempo y por último hay un último plazo que me parece que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo que todavía está abierto para hacer concursos. El MAP actual, en este caso la gestión actual del Ministerio de Administración Pública, ha emitido circulares en el cual ordena que se van a hacer los concursos y supuestamente ahora a partir de, si no me equivoco, del 1 de enero, todo va a ser a través de los concursos. En dado caso esperamos que de una vez por todas el Estado Dominicano pueda lograr implementar esa masificación de concursos para que personas que que ganen los concursos por las debidas condiciones, ya sea aptitudes académicas y actitudes profesionales, puedan ocupar una posición pública, gozar de la condición de empleado de carrera y tener la protección que le garantiza la ley para que la administración pueda continuar siempre funcionando. Ricardo, un par de preguntas ahí ya para ir concluyendo. Primero, hemos visto, bueno, lo vimos sobre todo a final del año pasado, cuando entraron las nuevas autoridades, denuncias de empleados de carrera que fueron degradados, es decir, que estaban en una posición y fueron pasados a una posición inferior con una reducción de sueldo. ¿Esa situación es normal? ¿Por qué se puede dar? ¿Por qué se dio? ¿O cómo se dio? ¿Y qué recursos jerárquicos, dónde puede un empleado que se vea afectado por esta situación reclamar? Y la otra pregunta es que vimos el caso del director del Impostón en una situación mediática previa, una controversia mediática previa a la que finalmente llevó a su destitución. Lo vimos en un enfrentamiento con el defensor del pueblo, quien lo demandó porque él como que no pagaba las prestaciones o había cancelado a unas personas de alguna manera que no fue regular. ¿Tú nos puedes explicar ese caso si lo conoces? Bien, mira, sobre tu primera pregunta, o sea, el caso de algunos empleados que sí se vio en la prensa, no tuve el chance de tratar ningún expediente de ese tema, pero sí conozco el tema de que fueron degradados a la posición que en sí ocupaban de carrera. Es uno de los problemas que les decía desde ahorita de la implementación de la Ley de Función Pública. Resulta que si hacemos un ambiente de una discusión objetiva y sincera, que es algo que siempre me gusta mencionar de la legislación, tú pudiste en un momento determinado participar en un concurso y obtener la posición, digamos que abogado 1, como lo ponen en algunas instituciones. Participé en un concurso, gané, tengo la posición, tengo la titularidad. Y se supone que para tener una promoción de cargo, ya sea para ser el encargado o subencargado, luego director legal, tengo que ir agotando los concursos necesarios. O sea, el órgano rector, la entidad debe de llamar al órgano rector que le haga el concurso, lo organice, o sea, organizar el concurso.
acompañarlo en la organización para que el empleado, ya sea el concurso primero interno entre los colaboradores que actualmente están, puedan optar por el ascenso o promoción, y en caso de que no haya, se hace un concurso externo. Resulta que por la ausencia de dichos concursos, tú tienes personas que entraron en una posición de carrera con determinado salario y luego, por acto administrativo o instrucción del director, iban ascendiendo, escalando posiciones. En tal sentido, ahí tú tienes que una persona, como te dije al inicio, entró a una posición de carrera, ponte tú con un sueldo, por ejemplo, de 25,000 pesos, te pasó 8 años escalando posiciones y gana hoy en día 150,000 pesos. Si tú vas a la base de datos del Ministerio de Administración Pública, es un empleado de carrera. ¿Con cuál posición? Con la que ganó el concurso. En tal sentido, no debe considerarse que es un empleado de carrera del puesto superior porque lo ascendió el director o ministro de turno mediante un acto unilateral, porque quiso. No fue algo que se lo ganó conforme a lo que establece la legislación. Entonces, ese tema, lamentablemente, luego llega al Tribunal Superior Administrativo, ya que me preguntaba sobre los recursos. La ley establece en primer lugar un ambiente conciliatorio, que es la comisión de personal, cuya aplicación ha funcionado en algunas instituciones, en otras no le han dado el carácter, digamos, que necesario. Y en caso de que no haya una conciliación, el empleado puede optar por los recursos administrativos, que son la reconsideración ante la misma entidad. El jerárquico, si la institución tiene un superior jerárquico, digamos, para que pueda revocar el acto administrativo, o en caso de el recurso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, el Tribunal Superior Administrativo. Bueno, Ricardo, hemos llegado al final. Muchas gracias por esta conversación sobre la Ley de Función Pública y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Esperamos que vengas más seguido, porque hemos aprendido bastante. El tiempo realmente no nos dio, porque se nos quedaron preguntas claves que eran de mucha importancia hacerlas, pero quizás te vamos a tener en otro programa. Esperemos que nos acepte la invitación. De verdad que gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Agenda Ciudadana, en el segmento de economía. Para Richard Medina y un servidor, es un placer tenerte con nosotros y que próximamente pueda estar aquí compartiendo con nosotros en otra entrevista así interesante. Buenas noches, público. Y recuerden sintonizar mañana jueves el segmento de medio ambiente de este programa Agenda Ciudadana. Gracias por la sintonía. Pasen muy buenas noches. Los esperamos mañana.